¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a hablar de Juan Carlos I, el rey emérito. Sigue estando de actualidad, no solo por su memoria, sino porque varias editoriales están publicando trabajos sobre él, pero para mí el mejor trabajo que se ha publicado en los últimos, y es una biografía que abarca solamente una parte de su vida, que es del 38 al 81, es la que han escrito Stanley Payne y Jesús Palacios con La Esfera. Es un trabajo prodigioso, es un trabajo de una investigación muy exhaustiva. Hacía muchos años que no veíamos un trabajo donde los autores iban a las fuentes, a la documentación, a los archivos, a desclasificar un montón de material que todavía los españoles no habían tenido oportunidad de ver. Y me parece por eso un acontecimiento literario que debemos celebrar, coincidiendo también con la aparición de las memorias que probablemente se produzcan, al menos en su edición en español, en estos días. Por lo tanto, don Jesús Palacios, qué placer tenerla aquí en OK Diario. El placer y el honor es para mí, Luis, estar en esta casa y conversando contigo, y desde luego, bueno, pues agradecimiento a OK Diario en ese sentido. Bueno, pues vamos a hablar entonces de este libro. Ya lo ven, es un libro voluminoso, pero que se lee rapidísimo porque el ritmo es trepidante. Y si le parece, hablamos años 50, años 60, Don Juan. Don Juan, el vacilante, el siempre dubitativo, ¿no? El siempre mal aconsejado por sus asesores, el padre de Juan Carlos, disputándole el poder a Franco. ¿En qué momento descarta Franco a Don Juan después de años y años de idas y venidas, de cruces, de declaraciones, de manifiestos? ¿Cuándo podemos decir que el padre de Juan Carlos se queda fuera del camino al trono? Bien, esa es una cuestión básica, porque tenemos durante 2 décadas, desde el primer manifiesto de Lausanne de Don Juan, entra en una confrontación abierta con Franco. Claro, disputarle el poder a Franco, que tenía el poder absoluto, el vencedor absoluto de la guerra civil, y aunque él había dispuesto que el sucesor, cuando desde la ley de sucesión del año 47, había dispuesto que le sucedería, es un reino lo que establece en España, un reino sin rey, pero que establece que su sucesor sería una cabeza coronada, pues es bastante absurdo esto. Don Juan estuvo muy mal aconsejado buscando esa confrontación con Franco. Tenía que haberse entrado en otra línea, como tuvo, por lo menos durante los años que van desde la Guerra Civil, del 36 al 41-42. A partir del 43 se entra en confrontación con él. ¿Cuándo decide Franco prescindir de Don Juan? No es ni con el manifiesto de Lausanne en el año 45, abril del 45, no es con el manifiesto de Estoril, también de marzo-abril de 1947, ni siquiera es con esa correspondencia privada que tiene entre Franco, siempre privada, por lo tanto no pública, con Franco. Cuando prescinde, inmediatamente un mes después de la boda de su hijo en Atenas con la princesa Sofía, cuando acuden colaboradores muy cercanos a él, como Gil Robles, al encuentro, al Congreso Europeo en Múnich, lo que se llamó el Contubernio de Múnich. Es desde ese momento, ¿Año 62? Junio de 1962, desde ese momento Franco decide prescindir absolutamente en todos los aspectos de Don Juan, cuando Don Juan pensaba que tenía la mejor cercanía y tenía los mejores propósitos y la prevalencia respecto a ningún otro, y por supuesto de su hijo para la sucesión. Franco mostró una paciencia infinita con Don Juan. De hecho, él pudo haber sido un candidato a la instauración. No hablamos de reinstauración, sí. Hablamos de instauración de la monarquía bajo el régimen de Franco, ¿no? Si Don Juan se hubiese dejado seguir en una línea de táctica, estrategia por parte de Juan Claudio Güell, por ejemplo, de colaboración en ese sentido con Franco y con el régimen. El conde de Ruiseñeda, ¿no? Ruiseñada, no tenía conde de Ruiseñada, en donde además estuvo en su residencia en 2 reuniones. Fue una pena que se muriera porque le aconsejaba bien. Exacto, exacto. Y era el propósito, incluso hay un momento en que
en la correspondencia que tiene Rusiñada con Franco y Franco con él, le dice que está dispuesto a hacer una campaña a favor de don Juan y que para eso se podía publicar esa campaña de buena imagen en ABC y en otros periódicos. Bien, Rusiñada fallece desafortunadamente para don Juan y entonces todo eso decae, porque él vuelve a tener otra vez esa mala compañía centrada principalmente en consejeros principales que tenía con Gil Robles, que fue una ida y vuelta porque prescindió de colaborar en un sentido, en otro, después del encuentro. Bueno, todos iban y venían, ¿no? Se acomodaban según, sí, según fueran, Areilza, Sainz Rodríguez, Gil Robles, creo que había otros que eran más honrados, como Pemán, por ejemplo. Bueno, Pemán siempre estuvo en una línea de colaboración y buscándole además la mayor moderación de entendimiento con Franco, pero también... Pero había otros, los otros eran unos chaqueteros que estaban ahí. Pero había un resentimiento cuando Areilza rompe también con el régimen, dejando de una forma abrupta, rápida. Areilza que había sido falangista de la primera hora. Más que falangista incluso, más que falangista en todos los sentidos, pero bueno, los orígenes de cada cual, según la época, pues correspondían a ese tiempo, de ese momento, de los años 30 y 40. Pero Areilza deja el ser de embajador en Francia, en París, y entra abiertamente en colaboración con don Juan. Pero antes fue a ofrecer sus servicios al príncipe. Se fue a Zarzuela, y lo que ocurre es que en Zarzuela prescinden de él. Eso me lo narró en varias ocasiones el secretario que tenía entonces, el general Alfonso Armada. Y después estuvo también intentando colaborar con don Juan Carlos, y de hecho va a ser uno de los miembros que va a estar en el primer gobierno de la monarquía, bueno, es decir, cuando el primer gobierno de la monarquía, digo bien, junto con Fraga, a partir de 1976. Jesús, vamos a empezar por la educación de Juanito. Cariñoso, soberbio, fabulador, mal estudiante, son adjetivos que aparecen aquí en el libro. Falta de capacidad intelectual, carencia de sacrificio para mitigarla, dicen sus educadores de entonces. Pero también es verdad que va desarrollando un sexto sentido de astucia, ¿no? Como una especie de inteligencia no intelectual, pero sí de esa que sirve para capear, como buen navegante que era, para capear ciertas aguas, ¿no? Eso es lo que le valió la corona, la astucia. Sin inteligencia, pero una astucia innata para sobrellevar y vencer todos los obstáculos que se le fueron presentando. Llegado un momento de luchar incluso con su padre para la corona, engañar a Franco y ganarse en el entorno del régimen y del sistema con su imagen y con su bonomía, aun con soberbia, pero siempre en ese sentido, dejándose llevar, dejando hacer, no criticando nunca. En ese aspecto fue muy hábil y un gran... ¿Aprendió mucho de Franco? Aprendió sobre todo a mantener los silencios cuando debía, pero por otra parte se dejaba llevar también por sus principios muy locuaces que indicaban que era una persona que no pensaba las consecuencias de lo que decía, tanto dentro como fuera de España. Franco se enteró en varias ocasiones de cuáles eran los objetivos del príncipe. En 1966 le llegó una información de una reunión en una cena que tuvo con varios reformadores del régimen. ¿En la casa de Garrigues Walker? En la casa de Garrigues Walker, con una docena de personalidades que tendrían después un papel destacado en el sistema nuevo, de paso del régimen autoritario a la nueva democracia liberal de partidos de Juan Carlos, y le llegó esa información donde ya Juan Carlos se manifestaba partidario de un régimen liberal partidocrático con dos partidos principales. ¿La idea de que Juan Carlos sea el sucesor es de Carrero Blanco o es de Franco? No, absolutamente, es de Franco, de ningún otro. Franco decide... Pero Carrero Blanco le apoyó siempre. Hay dos personas, sobre todo dos personas, en la línea, digamos, de apoyo de esa facción del Opus frente a la de Calvo Sotelo y la de otros que seguían en la línea de apoyar a don Juan. El Opus se dividió siempre de una forma estratégica y con mucha inteligencia para mantener un poder
activo desde que se establece en el régimen a partir del año 57-59 con la Tecnopus, Tecnocracia y demás. Correcto. Pero el Opus jugó una carta muy importante para también favorecer esa sucesión. Luis Baltaberner y algunas otras personas que estaban por detrás. ¿Trevijano estaba también ahí? Trevijano siempre apoyó a don Juan, y además de una forma abrupta, de confrontación abierta y directa, que ni siquiera le siguió en esos pasos el propio don Juan. Pero también actuaba medio de agente doble cuando se iba de correrías con Juan Carlos, ¿no? Eso fue durante la época de la formación académica en la Academia General Militar, cuando le paseaba con el descapotable Pegasus por Zaragoza y entonces le dejaba que se exhibiera el príncipe conduciendo el coche aquel sin el carnet todavía, en fin, bueno, Trevijano jugó esas cartas que malograron también incluso en una confrontación abierta entre don Juan y su hijo, Juan Carlos, hasta el momento final de la coronación del 22 de noviembre de 1975. Los colaboradores principales fueron, por un lado, desde luego, sin ninguna duda, el vicepresidente Carrero Blanco y su máximo confidente, su máximo asesor, que era Laureano López Rodó. Estos fueron, y Laureano López Rodó de una forma entusiasta, aunque después le dejara tirado. Le dejó tirado como a tantos otros, como Silva Muñoz y como tantos otros, con esa expresión tan gráfica que tiene Juan Carlos cuando en una conversación que tiene con Gonzalo Fernández de la Mora están repasando a ver cuáles son los presidenciables posibles para sustituir a Carlos Arias Navarro, con quien nunca se entendió, mutuamente nunca se entendió. No, porque Arias era una ficha del búnker, ¿no? Era una ficha más del sector de la mujer de Franco y demás. Cierto, pero que también había entrado en una línea de posibles reformas dentro del régimen, pero dentro del sistema. Vale. Pero eso no es lo que quería Juan Carlos y por lo tanto buscaba... ¿Qué quería Juan Carlos? El sistema liberal partidocrático del establecimiento de partidos políticos, que ni siquiera era, aunque sí que buscaban un sistema liberal, democrático, las administraciones norteamericanas de Nixon y Ford, y con la ayuda principal de Kissinger, pero ni siquiera eran... Bueno, lo querían, pero a otro tiempo, ¿no? O sea, no tan rápidamente como lo pretendía Juan Carlos, ¿no? Eso es lo que nunca entendió Kissinger, porque hay una frase determinante que se la transmite tanto en la época de Nixon como de Ford, posteriormente, donde tenían todas las dudas por la falta de capacidad, de preparación, de solidez, con esa frase que dicen: dudamos mucho de que el príncipe Juan Carlos, que es un hombre bien intencionado y un hombre dicharachero, bonachón, que se expresa de una manera además con poco, en fin, que tendría que ser más prudente, pero estamos convencidos, nos preocupa que no sabrá mantener sólido el fuerte. Esa expresión de sólido el fuerte es algo que les preocupaba muchísimo. Estamos yendo muy rápido, quiero llegar ahí, pero ¿Franco le veía como el hijo que no tuvo a Juan Carlos? Sí, lo expresa en varias ocasiones, sí. En las conversaciones en las que recoge su primo Pacón, en mis conversaciones con Franco, con el caudillo, pues Franco se lo expresa y de alguna forma fue ese sentimiento que tuvo, lo recogió con 10-11 años en noviembre de 1948 y de ahí ese afecto que siempre le prodigó y que siempre tuvo con él y que lo sintió también el propio Juan Carlos. Sí, creo que en estas memorias que vamos a conocer ahora en unos días, pues también Juan Carlos en ese sentido creo que ha sido generoso con él. Estamos ya en el 53, hay un informe de Francisco de Borja de Carvajal, se lo envía a don Juan, es demoledor sobre las capacidades nulas de Juan Carlos, no le ven con aptitudes para la corona. En ese momento ven a un chico mediocre en latín, en matemáticas, en religión, notable en los deportes, en los juegos de caza y en la hípica, pero muy lejos de ser un candidato apto para tan importante misión, ¿no? Eso es consecuencia de su hiperactividad, es un reflejo de la personalidad. Una persona hiperactiva, que era juguetón, dicharachero, aventurero en todo, muy conquistador, golfillo, en esas épocas de su juventud, de su niñez adolescente,
Pero eso ya se refleja cuando don Juan, que lo conoció al momento, a diferencia de su otro hijo, de Alfonsito, se refleja cuando dice, quiero viruta, quiero mucha viruta, es decir, mano dura con mi hijo, con Juan Carlos. Y de ahí por eso lo metieron en un internado en Friburgo, cuando tenía 8 o 9 años. Y con la protección y con la educación, siendo su protector, en eso Begas Latapié, le consintió demasiadas cosas, pero también fue duro con él. Y en Friburgo, los informes que hacen los sacerdotes de Friburgo eran muy duros, son muy duros también por su falta de capacidades y su poca atención y su falta de enseñanza. Y a él, con él emplearon mano dura, es decir, colgándole de los brazos, de los pies, y con castigos, desde luego, con castigos corporales. Y eso está reflejado en los informes, con López Amo, con Begas Latapié y con los sacerdotes de Friburgo, que envían, desde luego, para conocimiento de su padre. Don Juan eso conocía cuáles eran esas capacidades. ¿Cómo afectó eso, Jesús, a ese niño adolescente, esa educación tan dura en una persona rebelde, aventurera, conquistadora, y tan alejado de sus padres, sobre todo, ¿no?, de don Juan y de María de las Mercedes? No cabe duda que puede haber un sentimiento de abandono, de cierto abandono, durante una etapa con sus padres, aunque no la sintió tanto por parte de su madre. Pero nunca hubo en su sentimiento, en su estado interno, ningún aspecto. Él era una persona también en este aspecto desprendido, y tampoco íntimamente sabemos si pensó en algún momento que se sentía abandonado. Si hay algo mítico sobre esa parte entre los 8 o 9 años hasta los 13 o 14 años, si hay un sentimiento de abandono por parte de su padre. En modo alguno lo hubo. Lo que ocurre es que quieren que su padre principalmente que tenga una educación de formación severa, rígida y que sea comprometida, pero desafortunadamente no consiguieron absolutamente nada. Esa educación ni con Jesús Pavón, ni con otros educadores, en fin, todos los educadores importantes que tuvo, incluido Torcuato Fernández Miranda, ya en la última estancia, de la parte académica, fue desafortunado en todos los aspectos. No consiguieron, desde luego, formar una pieza adecuada. Quiero situarme en el 29 de marzo de 1956. Juan Carlos tiene 18 años y mata en Estoril a su hermano menor, Alfonso de Borbón. Tenía 14 años. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que esto, en otras circunstancias, es una tragedia, es probablemente un accidente, pero no deja de ser un homicidio involuntario. Y él tenía 18 años. ¿Por qué no fue juzgado por la justicia? Es la gran tragedia familiar, sin duda alguna. No sabemos el impacto real que eso causó en Juan Carlos, porque hay una situación, un sentimiento aséptico que lo refleja él mismo, como si fuera cuando lo contaba a algunos de los consejeros y asesores. De ahí es porque hemos podido recoger que viene de Juan Carlos ese testimonio directo contado a sus asesores y a sus personas, colaboradores más cercanas, y en diversas ocasiones. No cabe duda que forma parte de esa tragedia familiar, pero también de algo que sorprende por la frialdad en la que Juan Carlos lo narra. ¿Sabino le contó a usted? Sabino me lo contó en varias ocasiones y desde luego fue aterrador. Como aterrador fue el sentimiento que tuvieron los asesores en Zarzuela, de los más cercanos, cuando una vez que se lo narra el rey, Sabino se queda también impactado, aterrado, se lo cuenta a los asesores en los despachos de los consejeros, asesores y demás, y todos se quedan impactados también, se quedan aterrados. Cuando le cuenta con toda parsimonia cómo él extrae del cajón la pistola, Stallone Automatic Star del calibre 22,
y con un juguetón que era también, pero era mucho más serio y más Sí, porque formal y más inteligente. él dice que él estaba estudiando y Alfonso pues quería, La fue ahí escena, a como un poco a molestarlo, a jugar con él, ¿no? la escena se relata de la siguiente forma. El Jueves Santo, después de los oficios religiosos, el padre le dice a Juan Carlos que tiene que estudiar y por lo tanto está en su estudio. Tenían 2 habitaciones en el piso superior de Villagiralda, pero con una puerta tenían una puerta entre las 2 habitaciones, contigua, y una puerta independiente por el pasillo. Alfonsito había ganado para ir a disputar el campeonato de golf. El campeonato de golf el sábado con otro de los amigos y estaba feliz. Antonio Eraso era, ¿no? Antonio Eraso. Y estaba muy feliz. Entonces él está jugando. Él está jugando y está jugando, pues en fin, de una manera, pues eso, entraba en la habitación de su hermano y date preso, ríndete, en fin, hacía onomatopeyamente pues una idea de que él estaba pues disparando con una ametralladora. Antes, don Juan, al ver que su hijo había llevado esa pistola que le habían regalado en la Academia General unas semanas antes, cuando se la enseña a su padre, se la quita, la guarda en un secreter con llave y le dice que estudie. Juan Carlos convence a su madre, sin estar su padre, de que le entregue la pistola porque después va a ir a practicar el tiro. Él ya le gustaban las armas por encima de todo. Salía a tirar, salía a disparar, salía, en fin, con rifle, con todo. Y en un momento ya harto de esa situación en la que Alfonsito entraba, date preso, ríndete, estás muerto, fue una y otra vez, déjame en paz, déjame estudiar, hasta que llega un momento en que Juan Carlos, de forma parsimoniosa, abre el cajón, extrae la pistola, se vuelve hacia su hermano a una distancia de menos de 2 metros y apuntándole a la frente le dice, el que estás muerto eres tú, y dispara. El impacto de la bala que sale penetra en la frente y al momento que cae Alfonsito, cae muerto ya. Y dice, y fíjate, le decía a Sabino, y fíjate, con tan buena puntería que le di entre ceja y ceja. Es una cosa aterradora. Sí. Solamente yo lo hemos consultado con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, esa figura, porque tiene sin duda algún estado para poder definir esa condición, pero es tremendo. Pero no hubo una investigación policial. Hablaba como si fuese de una tercera persona, no de él mismo. Sin embargo, eso parece que no le repercutió porque, aunque llevaba un brazalete negro, a las pocas semanas estaba de juerga, de fiesta, bailando y seguía, en fin, con ese afán de conquista de las mujeres. Sí, le sorprendió a una de sus novias. Esto lo cuenta muy bien Olguina de Rovilán en su escrito Sangre Azul. No hubo ninguna investigación porque siempre se quiso echar tierra sobre eso. Ni Franco ni el régimen de Franco pidió desde luego silencio, porque además en la expresión de Franco no es bueno para la sociedad que sepan que puede haber mala suerte siempre con los Borbones en esto. Claro, pero no deja de ser un homicidio involuntario. Claro, y desde luego el gobierno portugués lo tapó inmediatamente y nadie hizo ninguna pregunta. Se dijo que incluso especulaciones, que si la culpa quien manejaba el arma era de Alfonsito, que estaban jugando entre los dos y que... No estaban jugando entre los dos. El que jugaba era Alfonsito. Quien le dispara a su hermano de una forma, digamos, que fría. Claro, pensamos que naturalmente él no creía que el arma estaba cargada, pero es que, en fin, ¿a quién se le puede ocurrir coger un arma de fuego, dirigirse a otra persona, apuntarle a la frente y apretar el gatillo? ¿No? Sí, el que pidió que se abriera una investigación fue don Jaime. Naturalmente no se le tuvo... Su tío. El tío, sí, el hermano mayor de don Juan. Bueno, avanzamos. Los reyes se casan en el 62. Hay un momento muy interesante en el cual don Juan insiste en que Juan Carlos tiene que estudiar, su hijo tiene que estudiar fuera de España,
Y Franco valora decir, bueno, pues si no tiene que ser Juan Carlos, pues instauremos una regencia presidencialista, ¿no? Y es Carrero Blanco el que le avisa a Juan Carlos y le dice, vuelve a España, o que le hagan llegar que tiene que volver a España, porque lo de la monarquía, entonces, llama la atención, el interés de Carrero en ir por detrás de Franco para avisarle a Juan Carlos de que tiene que volver a España, porque si no la monarquía, la llegada o la instauración de la monarquía está en peligro. Este es un momento crucial en lo que va a ser después el desenlace del régimen de Franco. En el año 62-63, una vez que Juan Carlos se casa, antes de ir a Atenas para casarse con la princesa Sofía, Franco le despide diciéndole, Alteza, os pido que no abandonéis España, que continuéis aquí, que continuéis formándoos, porque todavía no habéis completado vuestra formación. Franco sabía que todavía le quedaba mucho. Tenéis más posibilidades de ser rey que vuestro padre. Es decir, Franco no había descartado a don Juan todavía. ¿Qué es lo que ocurre? Que don Juan está muy feliz porque piensa que al casarse su hijo va a tener descendencia y que él está en la línea de prevalencia, porque las relaciones en ese momento entre Franco y don Juan, para don Juan parecían ser dulces. Entonces pensaba que desde luego que en ese sentido no quería que en modo alguno Juan Carlos pudiera ser una persona que se interpusiera en esto. Y además le exigía, por encima de todo, que él desde luego bueno, que condicionara que, en fin, su padre era el sucesor dentro de esa legitimidad dinástica de los Borbones, que en modo alguno existía porque la monarquía había caído en abril de 1931. Bueno, entonces don Juan impide, es decir, prohíbe a su hijo, con la princesa Sofía, que regresen a Madrid. Y estando prácticamente durante un año, aparte de su viaje de novios por todo el mundo, que desde luego recalen en Madrid. Y se molestó muchísimo cuando vinieron a Madrid esporádicamente para saludar a Franco y agradecerle el regalo de bodas, en fin, que había tenido tanto Franco como doña Carmen. Bueno, y le impide. Y hay un malestar profundo que le está manifestando Juan Carlos a su padre de que él tiene que ir a Madrid. Naturalmente que en esto ya cuenta con el apoyo no solo de la princesa Sofía, sino de la familia real griega, sobre todo de la madre. ¿Por qué? Porque ellos están impulsando la candidatura de Juan Carlos, les interesaba por encima de todo que la de don Juan, y están presionando de una forma u otra, tanto el rey Pablo, en fin, como la madre de la princesa Sofía, etcétera, para que Juan Carlos venga a España. Solamente en el momento en que Franco le está hablando en el Pazo de Meirás al vicepresidente Muñoz Grandes, por la ausencia, hay una decepción por parte de Franco sobre Juan Carlos también. Hay un manuscrito con el título de Divagaciones, que dice, ante la ausencia de príncipe, se puede quizá poner a prueba al príncipe Alfonso, al primo de Juan Carlos. En todo caso, si no, establecer un régimen presidencialista, una regencia renovable cada 10 años. Cuando Carrero, que está en ese momento también vicepresidente del gobierno presente, se oye aquello y que era enemigo de Muñoz Grandes, lo que hace es, en un acto de defección hacia también la colaboración con Franco, le da una vuelta por detrás, habla con Laureano López Rodó, le dice hay que avisar inmediatamente a Juan Carlos, porque o viene aquí o desde luego la sucesión con una cabeza coronada se acaba. Y lo que hace el Laureano López Rodó, le dice a uno de los asesores, preceptores que había tenido Juan Carlos en su iniciación para la Academia General con el aviador Emilio García Conde, que se ponga en contacto urgentemente con Juan Carlos y que le diste o que viene a Madrid o se acaba. Al escuchar eso, Juan Carlos, claro, es lo que le motiva a hablar con su padre y le dice, o una de dos, o yo estoy en Madrid o no hay corona. Y por lo tanto es que ya no se plantea ni tú ni yo, es que no va a haber corona. Por lo tanto decide. A don Juan ya no le queda más remedio en ese aspecto que decir, antes de que se pueda, o un régimen presidencialista, que quién sabe si hubiese sido lo mejor en ese sentido,
o la posibilidad de que Franco entonces hubiera pensado en el objetivo de su primo Alfonso, entonces ya es cuando decide, bueno, pues en fin, no tengo más remedio que Juan Carlos vuelva a Madrid y que ya se establece de una forma definitiva en Zarzuela. Bueno, año 67, Juan Carlos ya tiene el camino al trono, ¿no? Despejado. Siempre se habló, algunos historiadores de la Sierva y tal hablaban de que hubo un pacto dinástico entre don Juan y su hijo Juan Carlos, pero en este libro se desmonta ese mito. Es un mito realmente, jamás existió un pacto dinástico. Es más, es que don Juan disputó, a pesar de todo, ya desde el año 66, julio del 69, perdón, cuando Franco ya le designa sucesor. Pero desde el 66, 67, 69 hasta noviembre del 75, el 22 de noviembre del 75, don Juan va a disputar la corona a su hijo. Luego, no hay en absoluto pacto dinástico. Hubo una disputa y confrontación. Y don Juan intentó, vía Trevijano, contactos con Santiago Carrillo, ya no eran solamente los socialistas, etc. No, es que llama la atención lo de don Juan. Don Juan tocó a todos aquellos, incluso a sus mayores enemigos políticos, para que le apoyaran, para que le hagan rey. En el año 48 estaba en conversaciones a través de Gil Robles, el pacto en el sur de Francia, con Indalecio Prieto. Con Indalecio Prieto. O sea, con los que derrocaron a su padre. En el momento en que Franco se está entrevistando además con don Juan. Sin embargo, Indalecio Prieto con Gil Robles está conspirando para llegar a un entente, un acuerdo. En el año 68, 69, y 73, 74, está en conversaciones a través vía Trevijano y con conversaciones que tiene con Teodolfo Lagunero, que es uno de los asesores principales de Santiago Carrillo, del Partido Comunista, al que le estaba financiando además, pues para también buscarse el apoyo y a través de la Junta Democrática. Es decir, no existe en modo alguno, no hay ningún dato de que hubiera un acuerdo entre don Juan y Juan Carlos, cuando él fue, desde luego, quien tenía la línea de ser, por parte de Franco, el designado sucesor, ¿no? Por tanto, se puede decir, Juan Carlos, viendo esta disputa, viendo ya que estaban sumamente enfrentados por hacerse con el trono de la corona española, ¿se puede hablar de engaño? O sea, ¿engaña Juan Carlos a su hijo? ¿Engaña Juan Carlos a su padre? ¿Le traiciona? ¿O finalmente prevalece ante una situación en la que, bueno, era él o su padre? Hay uno o dos momentos en el que Juan Carlos le va a decir a su padre, en una de ellas acompañado con el que era el secretario entonces de Zarzuela, el secretario suyo, con el general Alfonso Armada, donde dice, papá, es muy posible que Franco me designe a mí. Don Juan no creyó nunca que Franco designaría en vida, tenía demasiados consejos por parte de Arailza y de otros, es decir, Franco no va a designar en vida, por lo tanto va a dejar la vía abierta para que sea el ejército quien a don Juan, en fin, pensaba que iba a contar con el apoyo del ejército para que le instalara en el Palacio. Esos apoyos no los tuvo nunca. En absoluto, se lo deja bien claro en el mes de diciembre de 1975, cuando el general Díaz Alegría, que era partidario de don Juan, viaja a París, cuando está tentado de emitir un tercer manifiesto que iba contra Franco, pero sobre todo contra su hijo, y le dice, señor, el ejército nos apoya a vuestro hijo. Bueno, pero no se puede naturalmente que con todo eso afirmar que Juan Carlos también traiciona a su padre, porque lo que hace es disputar la corona, es decir, él no piensa, hay unas declaraciones que son falsas, son apócrifas, aquellas que se repitieron en dos ocasiones, por parte de una periodista, François Laut, en lo que dice, jamás aceptaré la corona de España siempre que no sea mi padre el primero, en fin, que yo la pueda recibir de él. Tal. Esas declaraciones son falsas, nunca existieron, se repiten en dos ocasiones, en distintas épocas, en distintos tiempos, ¿no? Pero no cabe duda que Juan Carlos traicionó a su padre
y de ahí el sentimiento que pudo tener con su fallecimiento en 1993. Cuando le lloró a lágrima viva. Exacto. Bueno, el tutelaje político de Estados Unidos, ya en la agonía del franquismo y luego con la transición. Ese tutelaje, Estados Unidos, Franco consideraba a Estados Unidos su mayor aliado, ya a partir de medio de los años 50, cuando los Estados Unidos reconocen el régimen y empiezan a tener excelentes relaciones. Pero ese tutelaje político, ¿qué efectos va a tener en la figura de Juan Carlos? ¿Y de dónde saca Juan Carlos ese apasionado afán por instalar un sistema de partidos liberal en España? Hay una incógnita. No sabemos hasta qué punto le pudieron indicar en Estados Unidos la administración Nixon, después el vicepresidente, cuando fue sucesor de Nixon por el Watergate, Ford, y la figura de Kissinger, si le escribieron un guión. Pero en ese aspecto nosotros lo negamos, pensamos que no, que eso forma parte de la idea que tenía Juan Carlos, porque él recibía también, él era sumamente perceptible y por lo tanto influenciable en todos los sentidos, y tenía conversaciones con muchas personas. Lo que ocurre es que desde el momento en que... Pero él, perdón Jesús, él ya a mediados de los 60, cuando tiene la cena esta con Garrigues Walker y otros, él ya está defendiendo esas ideas abiertamente, que no era lo que le decía Franco. Por eso mismo decimos y aseguramos que no hay un guión escrito por la administración norteamericana de cómo tenía que ser el tránsito del régimen autoritario a un sistema democrático. Naturalmente que Estados Unidos está pensando en el establecimiento de un sistema democrático, pero cómo se va a revestir, cómo se va a vestir eso, en modo alguno lo imponen bajo ningún aspecto. Sin duda alguna, desde julio de 1969, la administración norteamericana con Nixon y como consejero de Seguridad Nacional de Kissinger van a tutelar de una forma activa y decidida a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque cuando lo tratan y lo conocen, sobre todo que era un zorro muy astuto y muy cínico también en muchas ocasiones, Kissinger observa que luego es un hombre con una escasa preparación y falta de solidez, que hablaba muy de forma dicharachera y sin pensar las cosas, sin reflexionarlas. Y por eso le dicen, este hombre es una persona que tiene buena intención, un chico con buenas intenciones, pero no sabrás mantener sólido el fuerte. Esa expresión sólido el fuerte es algo que va a mantener Kissinger, Nixon y después Ford, sobre todo en la idea de Kissinger, de que no quería que, él temía que se pudiera dar con Juan Carlos si no había una gran fortaleza en la jefatura del Estado después de Franco, que hubiera un periodo de anarquía, al igual que ocurrió en Portugal, claro, con los claveles en abril de 1974. De ahí que esa tutela es muy activa, es permanente, por lo menos hasta que Kissinger dejó de ser secretario de Estado. Bueno, no me quiero desviar, pero es interesante que la información que recogéis en documentos acaba también con otro, no sé si con un mito o hipótesis de que la CIA estuvo detrás del asesinato de Carrero Blanco. Nosotros tenemos suficientes razones para decir, pese a toda la propaganda, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, y todo ese mito de que la CIA estuvo detrás, por lo tanto la administración norteamericana en el asesinato el 20 de diciembre de 1973 del almirante Carrero Blanco, nosotros mantenemos que no, que es un asesinato doméstico, que es un magnicidio que obedece a un propósito interno de políticas que podían tener un propósito de que Carrero no fuese un hándicap una vez que Franco desapareciera. Ya era el presidente del gobierno y por lo tanto quien tenía que articular el cambio político, las reformas políticas después de Franco con Juan Carlos. ¿Y por qué? Porque es que no hay absolutamente ningún dato de todos los documentos desclasificados, de los informes de la CIA, de las declaraciones de Nixon, de Kissinger y demás. A Kissinger le encantaba Carrero
le gustaba Carrero, lo mismo que les encantaba. Yo pensé que estaban enfadados por el tema de las bases. No, eso forma parte de las disputas lógicas, es lo que mantienen también los técnicos militares del Porque alto justo estado. en los 70, yo creo que es cuando Sí. el régimen dice, bueno, ya el tema de las bases no, Claro. lo pone ya en discusión. Pero eso era un tira y afloja, porque España lo que quería tener, claro, es que los norteamericanos eran muy hábiles, desde el año 53 que se establecen los pactos, ¿no? Y que eran progresivamente, cada 5 años, después hay un periodo de carencia, en fin, después tenemos en el año 73, se pasa al año 70 al 73. Y España está jugando su baza, y a través de los técnicos militares, incluso en el 73, Carrero le presenta un documento absolutamente inventado, ficticio, elaborado por el general Guillermo Velarde Pinacho, que había hecho la investigación anterior para obtener la bomba atómica en España, y que dice que España está trabajando para obtener la bomba atómica. Bueno, es absolutamente absurdo que un país que naturalmente le ponía, vamos, le ponía de los pelos a la administración americana que una nación fuera a tener la bomba atómica, porque eso se negaban completamente. Entonces, no le va a decir, oiga, estamos investigando la bomba atómica, fíjese, este documento, nosotros estamos de qué va. Lo de la bomba atómica, Franco es quien decide que se suspenda el conseguir el arma nuclear en el año 67, cuando España la hubiera tenido en el año 72. Es decir, todo eso es ficción, todo eso es un juego de tira y afloja para obtener las mejores ventajas en la negociación. O sea, no hay absolutamente ninguna cuestión de dureza para que se llegue a determinar este hombre nos está torpedeando en esto, es mejor eliminarlo y anularlo. Eso, o sea, se especuló mucho porque cuando sucedió, ¿no?, el día antes Kissinger había estado aquí en España, ¿no? Claro, pero eso es otra de las cosas que Y después, ¿quién le facilitó la información tan detallada de todos los movimientos que hacía en ese momento Carrero Blanco? Sí, en una... una... la X de ese personaje gris que vosotros describís también en el libro, ¿no? Sí, en una reunión en la cafetería, entonces en la cafetería del Hotel Mindanao, cuando ETA, que es quien ejecuta el acto con el apoyo de miembros que pertenecían, aunque se dice que se habían desgajado de la disciplina del Partido Comunista, pero con miembros del Partido Comunista son quienes van a llevar a cabo. Primero, la intención era secuestrar a Carrero, a cambio de que soltaran a varios etarras que estaban presos, y después pasan con la idea de matarlo, el magnicidio. Eso es cuando le entregan una documentación dándole todos los pasos pormenorizados que hacía de una forma rutinaria Carrero Blanco desde que salía de su casa, se iba a la iglesia de los jesuitas, oía misa, regresaba en el mismo recorrido a su casa para ir después a presidencia. El coche, la escolta que llevaba, el coche que no era blindado, en fin, bueno, todas estas cosas. ¿Quién facilita esos datos pormenorizados al comando etarra que lo va a asesinar después? ¿Por qué se dice, bueno, tuvo que ser alguien de la CIA? ¿Y el CECET? ¿Por qué? Pudo ser un agente del CECET, pudo ser un agente de la Guardia Civil, pudo ser un político que conocía muy bien todos los pasos de Carrero, pudo ser alguien que se va a adelantar pensando, o el grupo que piensa Carrero va a ser un impedimento para ese proceso de reformas después de Franco. Es decir, hay solamente un dato fidedigno que te dice que desde luego el atentado, el magnicidio de Carrero es doméstico y no tiene nada que ver con la CIA, que es el testimonio, y esto es público, el testimonio que el comandante José Luis Cortina, en las sesiones del juicio de campamento, José Luis Cortina era uno de los hombres, procedía del CC, del Alto Estado Mayor, había estado en... es el hombre que va a ser el muñidor de toda la operación del golpe de Estado del 23 de febrero. Y cuando le está interrogando el fiscal general, Claver Torrente, en la sesión del juicio de campamento, que le está acorralando y cercando, hay una interrupción para el mediodía, y durante el almuerzo hace una llamada, no se sabe a quién, pero que la escucha porque tenía la obligación, cualquiera de los procesados tenía que ir acompañado para cualquier tipo de estas cosas de llamadas o de contactos,
y escucha perfectamente, que el fiscal deje de atosigarme, que el fiscal deje de cercarme, porque no me quedará más remedio que contar lo de Carrero Blanco, lo del asesinato de Carrero Blanco. ¿Qué tiene que ver una cuestión internacional, la CIA, por estos y tal, cuando amenaza con que va a contar lo de Carrero Blanco una persona que procedía del SECE, del Alto Estado Mayor de la Inteligencia, y que estaba como el miembro principal de los grupos operativos del Servicio de Inteligencia en el 23 de febrero? Evidentemente, eso quiere decir que dentro de los agujeros negros que hay en la transición política en España del 23 de febrero, del asesinato de Carrero, 23 de febrero, y del 11M, tenemos un mismo origen para pensar que son operaciones que surgen dentro del sistema político de España, interno, y no fuera. Jesús, ahí en el libro ya llegamos a la etapa de la transición, muere Franco, la sociedad española no quiere aventuras de violencia ni cambios traumáticos. Es muy interesante. En España se instaura una monarquía solo por la firme determinación de Franco, no porque aquí hubiera monárquicos, olas de monárquicos pidiéndolo a gritos, ¿no? Es una cosa que se hace muy desde arriba, con la indiferencia de la sociedad española prácticamente. Es así de cierto, porque hay todos los estudios que se hacen a través de FOESA y a través de otros medidores de opinión, establecen perfectamente que, desde luego, no había sentimiento monárquico en España alguno. Es más, es que Franco eso lo sabía. Franco lo que está instando es a ver si a través de que él es quien lo está instando y de que él lo está pidiendo a las Cortes y lo está pidiendo a los círculos políticos, que haya una sensación positiva de recibir al sucesor con una cabeza coronada en la instauración de la monarquía y la figura de Juan Carlos. Es absolutamente cierto, el propio Franco lo reconoce. El propio Franco se lo dice en un momento determinado, cuando hay un sentimiento activamente republicano o presidencialista por parte de la sociedad y de los amplios círculos políticos en España, que le dice a José Antonio Girón, dice, Girón, la monarquía es una antigualla, pero ¿por qué la vamos a establecer? Porque en la bocamanga del sucesor, en la bocamanga del monarca, siempre habrá una estrella más que la de cualquier general, y por lo tanto será un elemento siempre para el orden, la moderación y el mantenimiento, preservando siempre de una continuidad tranquila. Es lo único que quería Franco. Las experiencias republicanas habían sido negativas y nefastas para España, y de ahí esa razón de ir a una monarquía. Jesús, llegamos a un punto crucial del libro, y es que, voy a leer esta frase, que se dice que en el 76 Juan Carlos iniciaba un camino improvisado y frívolo que llevaría a España a un sistema político ex novo, con el control de los partidos políticos, y que eso lleva a España a un Estado fallido, dicen los autores. ¿Era esto a lo que se refería Franco cuando decía que todo estaba atado y bien atado? Naturalmente que no. Franco piensa que, pese a las reformas que van a ser necesarias introducir una vez que él desaparezca, y así se lo dice a Juan Carlos, Alteza, reinaréis de una forma diferente a como yo he tenido que gobernar, además en diferentes periodos y etapas del régimen franquista. Pero Franco pensaba que se iba a mantener la estructura principal del régimen y que no se iba a dar un salto en el vacío, es decir, destruir toda la estructura de los cimientos del régimen, de las leyes fundamentales, y dar un salto en el vacío hacia algo totalmente desconocido. ¿Eso fue la transición? E improvisado. La transición, como nos lo ha reflejado en muchas ocasiones Sabino Fernández Campo, él dice que salió bien, bueno, salió moderadamente bien en esos momentos, pese a que fue algo frívolo, superficial e improvisado. Esto es el tándem que lo lleva a cabo tanto Juan Carlos, como aquello que se le definió el motor del cambio, como otra persona ignorante y desconocedora de la historia y de la gobernación, del gobierno, como fue el presidente Suárez. Dice en sus memorias Juan Carlos que la democracia la trajo él. Bueno, él
La democracia podía estar ya dentro de la sociedad española en los años 60, lo mismo que la reconciliación, el sistema de libertad y de democracia. Juan Carlos lo que trae es un sistema político pluripartidista que va a dar en un estado de partidos y que va a desarrollar un sistema absolutamente corrupto y corrompido. Y en la evolución de ese propio sistema lo estamos viviendo después de 50 años. De ahí el punto de inflexión que el propio Juan Carlos aceptó y se puso a la cabeza del mismo en el 23 de febrero, porque había que detener ese proceso, porque ese proceso era fallido para el seguir con ese sistema político que era una locura en todos los aspectos, lo que dijo Tarradellas cuando vino. Esto va a suponer el suicidio de España. Por lo tanto, esa democracia es una falsa democracia en la que Tocqueville dijo hace 200 años, estudiando la democracia en América, que un sistema de partidos, de mayoría de partidos, y este sistema democrático en sí no quiere decir que sea el de libertades, sino que puede ser el de la tiranía democrática, que es en definitiva la peor de todas. ¿Y cómo llegamos al 23F? Es decir, el 23F es una especie de reseteo de ese nuevo sistema, político ex novo, que empieza a dar fallos garrafales en los primeros años de su andadura. Hay que recordar que después de la amnistía los terroristas vuelven a asesinar a mansalva. En España mueren personas todos los días. En 1980 es un año terrorífico, es el peor año de los asesinatos de ETA. La economía va en caída libre y eso pone al presidente Suárez en el disparadero, ¿no? ¿Qué hace el sistema para resolverlo? Por partes. Las sinergias entre Juan Carlos y Suárez duran justo hasta las segundas elecciones del 3 de marzo de 1979. A partir de ahí Juan Carlos dice: ayudadme a liberarme de Suárez, porque con él posiblemente también arrastre a la corona. Esto se lo estaban diciendo muchos que ya habían dejado el gobierno con Suárez, como Alfonso Osorio y otros muchos más. ¿Y de dónde venía esa percepción? Porque a Suárez lo había elegido él. Claro. Y inicialmente, además, con entusiasmo, cuando pensaba que un presidente joven, al que le había también, que era un embaucador, era una persona seductor en los momentos cortos, pero después demostró que fue un político absolutamente nefasto, porque empezó a hacer una serie de concesiones como si esto fuese jauja. Pero muchas de esas concesiones también eran impulsadas por el propio Juan Carlos. La legalización del Partido Comunista es algo de lo que en sus memorias Juan Carlos se jacta. Sin duda alguna, la legalización del Partido Comunista es una obra absolutamente que pertenece a Juan Carlos, porque establece un contacto con Santiago Carrillo, primero a través del sobrino de Franco, Nicolás Franco y Pascual de Povil, en una entrevista con Carrillo en París. Hablamos del año 74. Después, siendo ya rey, en marzo de 1976, establece también una relación a través de Manolo Prado y Colón de Carvajal en Rumanía, también para decirle que se va a legalizar al Partido Comunista. Y la tercera de Juan Carlos con Santiago Carrillo es la que hace, por mediación de Adolfo Suárez, en casa del presidente de Europa Press, donde le dice: el tiempo es nuestro, vamos a legalizar el Partido Comunista, pero decidimos el momento. Y llegan a un pacto con Santiago Carrillo, y Santiago Carrillo lo acepta. ¿Cuál es el momento en el que se empiezan las cosas por parte de los mismos que fueron preconizando esas reformas políticas que en realidad fueron ruptura, que fueron el destruir el sistema político de Franco, para hacer esos cambios en el vacío absoluto? El primero que se da cuenta es Torcuato Fernández Miranda, que es el creador y el gestor de la ley para la reforma política. El de la ley a la ley. Es el que le entrega el eximente a Juan Carlos de que no le van a decir que es perjuro y que es un traidor, que ha jurado en 2 ocasiones públicas y solemnes el mantenimiento de los principios fundamentales del movimiento, aparte de que lo decían muchos discursos también. Bueno, a partir de ahí, de las primeras elecciones del 77, Torcuato Fernández Miranda se da cuenta, pero ya se gana
el absoluto desprecio por parte de Juan Carlos, porque su simpatía está con Suárez. Y Torcuato pensaba que Suárez iba a ser una persona muy manipulable por parte suya. Y se equivocó también en porque Suárez, si era algo, pese a su desconocimiento e ignorancia, era una persona muy ambiciosa. A partir de ahí, de las primeras elecciones del 77, una serie de personas de ese sistema del reformismo, es decir, de la ruptura, empiezan a ver que eso no va por ningún buen camino y empiezan a reunirse. ¿Quiénes están? Son políticos, son personas de las instituciones, son personas del mundo financiero, son personas del mundo eclesiástico, de la jerarquía eclesiástica, y son personas del servicio de inteligencia, del naciente servicio del CSIC. Y empiezan en esas reuniones a decir, esto hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Lo que se ha hecho con las preautonomías, el debate constitucional estableciendo el título octavo del régimen autonómico, el definir España de nacionalidades. ¿Y esa hoja de ruta, quién la había marcado? Es una improvisación. Se va haciendo sobre la marcha con las peticiones que van haciendo los partidos políticos. Torcuato Fernández Miranda, en una conversación con Gonzalo Fernández de la Mora, porque era la idea del rey, le dice, no te equivoques, Gonzalo, que el rey lo que quiere es que llegara a un acuerdo expreso con la izquierda, especialmente con el Partido Socialista. Y legalizaremos, desde luego, a los partidos nacionalistas. Nacionalistas, eufemismo de separatistas. Este es el signo, el destino que se va a trazar en el debate constitucional y en los primeros meses antes de que se llegue al debate constitucional. Esas son las preautonomías. Bueno, también había, ahí el tutelaje de Estados Unidos también era importante. No estaban financiando... Pero eso, ¿no había pruebas de que la CIA estaba financiando el PSOE? Claro, desde el año 70, muy cierto, pero también era la idea de que el PSOE iba a ser un partido socialdemócrata en una similitud con otros partidos socialdemócratas que no seguían anclados con el republicanismo activo del proceso revolucionario de la primavera del 36. Y de ahí es por lo que se crea un nuevo partido socialista. Ese nuevo partido socialista que se conjuga en ese cambio en los congresos de 1972 y de 1974 en Suresnes, que también de alguna forma propicia el servicio de inteligencia militar, el SECET, con esos cambios, piensan que ese Partido Socialista va a ser completamente diferente. La figura de Felipe González y de las personas que están en el clan sevillano con el vasco y con el madrileño, y que eso va a ser completamente distinto. Bueno, a partir de ese instante, como digo, entonces piensan que desde luego se tiene que rectificar el proceso, que el proceso conduce al vacío y a un destino muy improbable de que sea positivo y bueno. Y eso lo confirma Tarradellas cuando regresa a España, que le dice, ustedes han escogido, se lo dice a Suárez y se lo dice al rey, ustedes han escogido el peor camino, el más errático de todos. Si se quería establecer un sistema democrático de partidos, un sistema liberal, se podía haber escogido de otras muchas formas. Que fuese necesario, los tiempos acompasaban para que eso fuera así, pero desde luego no tirando por la borda absolutamente todo. Juan Carlos recibió un país unido, una sociedad unida, en paz y tranquila, y lo que debe generar después es la deconstrucción, la desunión, la división. Tarradellas lo ve muy claro y por eso establece ese dicto en decir España necesita un golpe de timón. Eso se dan cuenta, el golpe de timón va a quedar como el dictum de que hay que llevar a cabo ese cambio, esa rectificación del sistema, es decir, una rectificación del sistema dentro del sistema para conservar el mismo sistema. Luego, el 23 de febrero, que es lo que se va a consolidar en ese documento titulado Operación de Gaulle, que redactan miembros del Servicio de Inteligencia del CSIC, es para rectificar ese proceso inicial. No va contra ninguna cuestión de vamos a establecer... ¿Pero lo consigue Jesús? Ese golpe institucional, así como se titula el capítulo del 23F aquí, que es bueno, absolutamente excepcional, ¿pero se consigue? No. Porque no, al final... no se cambiar, no, rectificar,
No, claro. O sea, le vino muy bien a Juan Carlos porque parecía que les hizo creer a los españoles que estaba salvando a la democracia cuando en realidad estaba deteniendo su propio el golpe que él había promovido. Pero después la hoja de ruta sigue siendo la misma, ¿no? Claro, porque el que hace fracasar ese momento, ese instante, es Tejero. Tejero es el que impide que entre el general Armada, que iba con todas las bendiciones de los partidos políticos, de Felipe González, de Fraga, de los miembros del gobierno de Adolfo Suárez. O sea, la rectificación era el gobierno Armada, el gobierno de Alfonso Armada. Esa era la rectificación Alfonso Armada llevaba del sistema. La rectificación del sistema en colaboración con las cabezas principales del propio arco parlamentario. ¿Y quiénes eran? El Partido Socialista, Reforma Democrática, Alianza Popular, los miembros de varones de Suárez, etcétera, una vez que Suárez ya había sido apartado con su dimisión el 29 de enero de 1981. Bueno, ese gobierno hubiera prescindido, incluso era un gobierno excepcional, con un gobierno de concentración nacional, la primera vez en la historia, desde el establecimiento del sistema, digamos, moderno en España democrático, hubiera sido el primero en todos los aspectos y excepcional, hubiese prescindido incluso hasta del propio Parlamento. ¿Con qué objetivo? Reformar la Constitución, prescindir del artículo 8º de la Constitución, modificar el artículo 2 de las nacionalidades, que ya Gonzalo Fernández de la Mora le había dicho también al rey y al propio Torcuato, le había dicho, lo que estáis estableciendo con esto es un Estado plurinacional, no es un Estado, desde luego, que va a ser unido. Y eso el rey pensaba que eso no era así, también se lo advierte López Rodó. Le dice, no, para eso está la corona, que va a ser el artífice de que todo eso se mantenga unido. A la vista está de lo que ha ocurrido en España. Si se pregunta qué ha pasado con la monarquía en España, lo único que podemos decir es que se ha deconstruido la nación. Entonces, cuando se pregunta también cómo se vertebra la nación, si la corona puede vertebrar la nación, tenemos que concluir que ni Juan Carlos hizo posible que se vertebrara la nación en una nación unida y desde luego Felipe VI, su sucesor, siguiendo las consignas políticas del gobierno de Pedro Sánchez y todos los pasos políticos que ha dado, que son sectarios y de consignas, como digo, poniéndose la Agenda 2030, etcétera, etcétera, no podemos decir que está vertebrando la nación. Luego España está en una situación muy crítica con este sistema de partidos y sobre todo que se ha establecido, instaurado verdaderamente el sistema corrupto y sistémico e institucional que ni los partidos políticos principales, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular quieren prescindir de ese sistema, porque es el que les conviene para mantener sus privilegios por encima de la sociedad. Bueno, estaríamos mucho más tiempo hablando con Jesús Palacios. Quizás podríamos haber abordado un poco más el tema del 23F teniendo aquí a uno de sus mayores expertos, ¿no? Pero yo les invito también a que lean el libro 23F, El golpe del CECIT, que es una obra fundamental para entender aquello. Y quizás más adelante en febrero podamos, acercándose a la fecha, podamos tener una charla y desgranar aquel golpe institucional, como se le llama aquí, y ver cuál fue el papel de Juan Carlos y si los españoles fueron engañados o no, una vez más. Puedo terminar con dos cosas. El golpe institucional fue posible por dos elementos. Primero, por la figura de Juan Carlos. Sin esa frase de "a mí dadmelo hecho", no hubiera habido jamás un golpe de Estado, un golpe institucional. Y sin el concurso y desde luego el apoyo principal que presta el Partido Socialista, haciendo del general Armada su máximo valedor y representante y siendo en relaciones públicas el que iba hablando a todas las minorías políticas de que había que conformar ese gobierno de concentración nacional presidido por un general, no hubiera habido jamás 23F. Luego, sin esos elementos, jamás hubiera existido 23 de febrero.
Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Jesús, por por haber venido a OK Diario a hablar de este libro, un libro, como decía al principio, para mí ya a partir de ahora insoslayable a la hora de analizar la figura de Juan Carlos I. No se dejen llevar por la portada del libro. La construcción de un rey, 1938-1981. Muchas gracias. Ha sido un placer, encantado.